Bendecido día del Señor para todos. Bueno, algunos, los que me conocen muy bien, saben que amo la historia. Me encanta la historia. En casa tengo muchos libros de historia. Veo muchos documentales de historia. Es más, a veces le enseño cosas de historia al profe de historia. O sea, me encanta la historia. En particular me gustan distintos momentos de la historia, pero hay uno que me gusta mucho, que es la historia antigua. Típicos reyes, guerras. Por algo también me gusta el género fantástico, onda medieval, Señor de los Anillos, algo así. Porque me gusta esa parte de la historia también, que tiene que ver con castillos y reyes y todo eso. Algo que se suele ver mucho en la historia, cuando va a ocurrir una guerra, es que los reyes, primero, voy a sacar la campera, ahora me dio calor. ¿Quieres? Gracias. Algo que pasa mucho en la historia es que cuando va a haber una guerra, los reyes, antes, bueno, hoy también cuando hay guerra entre países, por ahí los presidentes hacen lo mismo, pero en su momento los reyes siempre mandaban heraldos, o sea, mensajeros, para dar un ultimátum al reino enemigo. Era básicamente: yo tengo un ejército más fuerte que el tuyo, así que o te rendís o sonaste. Y se hacían negociaciones de paz, o si no, y si fracasaban las negociaciones de paz, bueno, se iba a la guerra. Pero siempre pasaba esto: el rey mandaba a sus heraldos, sus mensajeros, a realizar esa tarea diplomática, si se quiere. También los reyes muchas veces, cuando comunicaban algo o hacían algo, mandaban sus heraldos para que anunciaran ese mensaje por todo el reino. Cualquier decreto que sellaba el rey, había que anunciarlo a todo el reino, había que comunicarlo a todo el reino, y el rey mandaba sus mensajeros con esa noticia, ese anuncio del decreto del rey. Entonces los heraldos tenían una función muy importante a la hora de comunicar, de anunciar las noticias del rey. La Biblia usa mucho esa imagen para darnos a entender que Dios es el rey de la creación, el rey del universo, que su iglesia, como una embajada del reino, actúa como heraldos del rey. Los cristianos, el pueblo de Dios, somos mensajeros del rey eterno, y nuestra tarea es ir por el reino de Dios, ir por el mundo a comunicar el anuncio del rey. Y de eso se trata la Gran Comisión, que es de lo que hablaremos hoy. Hoy hablaremos de lo que significa ser heraldos de Cristo. Básicamente eso nos lleva a hablar de la Gran Comisión. Así que vamos al pasaje más representativo de la Gran Comisión, que es Mateo 28, versículos 18 al 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Luego de ser crucificado y ser sepultado, al tercer día resucitó el Señor y se le aparece a sus discípulos y les da una tarea que nos alcanza a nosotros aún hoy. Así dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje nos muestra básicamente dos cosas. Primero,
el fundamento de la misión, que es la autoridad de Jesús. Eso lo encontramos en el versículo 18. Y luego en los versículos 19 al 20 encontramos cuál es esta misión, la gran comisión, en qué consiste. Entonces, veamos cuál es el fundamento de la gran comisión. ¿En base a qué es que debemos nosotros actuar como heraldos de Dios, heraldos de Cristo? El fundamento de la misión, el fundamento de la gran comisión, es nada menos que la autoridad de Jesús. Él dice que toda potestad, es decir, todo poder, toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. No es un poco de autoridad, no es mucha autoridad, sino toda autoridad y todo poder. Eso significa toda potestad. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre qué ejerce su autoridad y su poder? ¿Sobre qué Él tiene dominio? ¿Sobre qué Él es el Señor, el Rey, del cielo y de la tierra? En la mentalidad judía, esa es la forma de decir todo. En el lenguaje hebreo, que es la lengua original a la que hablaba el pueblo judío aún en esta época, si bien el Evangelio está escrito, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero entendemos que el idioma en que se comunicaba Cristo con sus discípulos era la lengua local, que era hebreo y arameo. En ese lenguaje no existía una palabra para universo, ¿sí? Entonces había distintas formas de decir el universo. Usan la palabra la creación, o bien lo más común es que usan los extremos, el cielo y la tierra, ¿sí? Como una forma de decir lo más alto que hay, lo más profundo que hay y todo lo que hay en el medio. O sea, cuando él dice tengo autoridad sobre el cielo y la tierra, es una forma de decir tengo autoridad sobre todo lo que existe, sobre todo el universo, sobre toda la creación. Entonces, vemos que aquí Cristo nos está diciendo que Él es el Señor, el Rey, la autoridad suprema sobre todo lo que existe. Él tiene autoridad y poder sobre todas las cosas. No hay nada que no esté sujeto a su reinado, a su autoridad, a su dominio, a su señorío. Un teólogo muy conocido de fines del 1800 y principios del 1900, holandés, Abraham Kuyper. Él decía que no hay ni una pulgada en el mundo, en la creación, sobre lo cual Cristo no pueda reclamar que eso es suyo. Absolutamente todo está bajo el dominio, bajo el reinado de Cristo. Él es dueño y Señor y Rey de todo. Entonces Él tiene autoridad y poder sobre el cielo y la tierra, es decir, sobre todas las cosas. Esa autoridad de Cristo, el hecho de que Él es el Señor, el Rey, es el fundamento de la gran comisión. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? ¿Por qué debemos discipular? ¿Por qué debemos hacer discípulos? Porque Él es el Señor, porque Él tiene autoridad. Porque Él es la autoridad suprema, porque Jesucristo es el Rey. Esa autoridad, esta realidad, el hecho de que Él es el Señor, es una verdad tan importante, crucial para la comprensión del Evangelio y de todas las Escrituras, que los apóstoles lo anunciaban, lo proclamaban en todas sus proclamaciones del Evangelio. Cada vez que ellos predicaban el mensaje del Evangelio, cada vez que ellos enseñaban las Sagradas Escrituras,
comenzaban por hablar, por dejar bien claro y explícito que Jesucristo es el Señor. Es decir, que la autoridad de Jesús es proclamada por el anuncio apostólico, o lo que en teología se llama el querigma apostólico. Querigma es una palabra que en realidad significa es un anuncio, una proclamación, una verdad que es anunciada, y es el mensaje central de los apóstoles, que es el Evangelio, pero sobre la base de que Jesucristo es el Señor. Un ejemplo de esto lo hallamos en el primer sermón que predican los apóstoles, puntualmente el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Nos dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le ha hecho Señor y Cristo. O sea, acá hay dos términos de autoridad: Señor y a su vez Cristo, que significa el ungido, que era una forma de llamar al rey del pueblo de Israel. Entonces son dos términos de autoridad: Señor y Rey, Señor y Cristo, Señor y Mesías. El anuncio del Evangelio se cobra sentido cuando entendemos quién es Jesús y que entendemos que Él es Señor y Rey. Entonces ahí vemos la autoridad de Jesús siendo proclamada por el querigma apostólico, por el anuncio del Evangelio hecho por los apóstoles. También los apóstoles nos explicaron que Dios mismo exaltó a Jesucristo hasta lo sumo. Bueno, acá Pedro lo dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero este anuncio se repite en otras ocasiones, cuando se nos explica cómo Jesús es exaltado por Dios el Padre Celestial, luego de dar su vida en sacrificio por su pueblo. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Aquí dice que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuevamente, acá vemos la autoridad de Cristo. Una autoridad que no solamente es proclamada por los apóstoles, sino que es avalada por Dios el Padre. Es Dios el Padre el que exalta al Hijo a ese nivel de gloria y honra. Pero como bien nos explica Pablo en Filipenses, y que de hecho son explicaciones que Jesús mismo da en el Evangelio, no es que Cristo de pronto asume una gloria que antes no tenía. Él ya tenía esa gloria antes de venir al mundo, antes de que el Verbo fuera hecho carne. Pero Él se despojó a sí mismo, se humilló, se hizo siervo para dar su vida en sacrificio. Y tras su muerte y su triunfo, Él es exaltado, se le devuelve esa gloria que Él tenía inicialmente. Eso nos lleva a ver otro aspecto de esta autoridad de Jesús. Jesús tiene autoridad porque Jesucristo ha sido victorioso sobre el pecado y la muerte.
Él venció el pecado, venció todos los efectos del pecado, y el efecto más grave del pecado es la muerte misma. Él venció el pecado y por lo tanto venció también a la muerte. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, es un pasaje donde Jesús mismo nos habla de esa autoridad y ese poder, esa potestad que Él tiene sobre su vida. Así dice Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cristo tiene ese poder, esa autoridad para dar su vida y retomarla. Y no solamente tiene poder sobre la muerte, sino que también tiene poder sobre el pecado. El apóstol Pedro lo expresa de una forma muy directa y muy breve, sí, muy concisa, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, que nos dice que Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, de nuevo vemos, Cristo venció al pecado. Es más, las Escrituras nos dicen que el que no conoce pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Cristo Jesús. Es decir, al que jamás cometió pecado, sin embargo, Él decidió cargar con nuestro pecado, ser tratado como el más grande pecador, a fin de que nosotros fuésemos declarados justos en Él. Jesús venció al pecado, y como la muerte es la paga del pecado, si Él no tiene pecado, la muerte no tiene poder sobre Él. Cristo mostró esa autoridad que Él tenía, dando su vida, venciendo al pecado, al ser tentado en todo, pero no caer jamás. Y luego de dar su vida, recuperarla y resucitar de entre los muertos. Vemos entonces la autoridad de Cristo al vencer al pecado y todos sus efectos, especialmente la muerte. ¿Y por qué es esto? Por la misma naturaleza de Cristo. Su autoridad es propia de su naturaleza. ¿Y quién es Él? ¿Quién es Cristo? Cristo es mucho más que un simple hombre. No es simplemente un hombre muy bueno, un maestro iluminado, como dicen los de la nueva era. No, Él es precisamente Dios hecho hombre. Lo hemos leído en Filipenses, que Él, siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo. En ningún momento dejó de ser menos Dios, sino que Él lo que hace, lo que nos explica ese pasaje, es que Él asume sobre sí mismo la naturaleza humana, siendo algo que para Dios eso sería como humillante, pero Él decidió hacer eso a fin de buscarnos, también exaltar su nombre de esa manera, reivindicar la gloria de Dios que nosotros estábamos blasfemando con nuestros pecados. Pero aparte, los apóstoles siempre nos hablaron de esta realidad. Jesús es Dios encarnado. Juan 1:1 lo dice clarísimo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Más adelante en Apocalipsis capítulo 1 nos encontramos con Jesús mismo afirmando que Él es Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Jesús se le aparece a Juan en una visión, Jesucristo glorificado, y Jesús hablándole le dice de sí mismo en Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Este es Juan hablando de la visión de Cristo. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, y aquí escuchamos las palabras de Jesús: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús por un lado dice, soy el primero y el último. Esos son atributos exclusivamente de Dios. Solamente Dios es el primero y el último. Uno diría, bueno, pero ¿cómo sabemos que Jesús es el que habla acá? Podría ser que en realidad es Dios el Padre y Jesús que en realidad es un hombre, y estamos interpretando mal el pasaje. Pero después dice, ese mismo que dice soy el primero y el último, o sea, soy Dios, después dice, vivo, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Está dejando claro, yo soy Jesús y yo soy Dios. Entonces vemos que la autoridad de Cristo no solamente es reconocida por los apóstoles y proclamada por ellos, no solamente se debe a que Dios el Padre lo exaltó, validando delante de todos la autoridad de Cristo que Él ya tenía en la eternidad pasada. No solamente es porque Él venció el pecado y la muerte, sino es que es simplemente porque Él es Dios. Él tiene autoridad sobre el cielo y la tierra, sobre todo el universo, porque Él es Dios. Ahora, si entendemos esto, entendemos el fundamento de la Gran Comisión y podemos entender mejor el Evangelio. Entender que Jesucristo tiene esa autoridad porque Él es Dios y que por eso Él venció el pecado y la muerte. Entender eso nos permite proclamar fielmente el Evangelio y nos permite, por ende, poder cumplir correctamente con la Gran Comisión. Yo no puedo proclamar el Evangelio si no entiendo el Evangelio. Es necesario que entendamos cuál es el mensaje del Evangelio, en qué consiste el Evangelio. En estos pasajes que hemos leído juntos, vemos básicamente que el Evangelio es el mensaje de salvación para el pecador que se arrepiente de sus pecados y cree a Jesucristo, reconociendo quién es Él, que Él es Dios, Dios hecho carne, que nos amó y por eso se humilló y se hizo siervo y fue a la muerte, ocupando nuestro lugar, muriendo la muerte que nosotros debíamos morir. Él cargó con nuestro pecado para que nosotros podamos cargar con su justicia, con su santidad. Fue un intercambio. A Él se le transferían nuestros pecados y a nosotros se nos transferían su obediencia, su santidad, su justicia. Y esta es una obra que Él hacía. Si entendemos qué es lo que sucede en la cruz, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué murió Jesús? ¿Por qué se tuvo que sacrificar? Podemos entonces proclamar bien el Evangelio y por ende cumplir correctamente con la Gran Comisión. Ahora es necesario que entendamos esto, como hablaba al principio. Los reyes mandaban sus heraldos para hacer un anuncio por todo el reino, para que todos se sometiesen a ese anuncio. Si el rey hacía un decreto, lo mandaba a sus heraldos por el reino para que todos obediesen al decreto del rey. O bien, el rey mandaba a sus heraldos al reino enemigo para darles un ultimátum para que ellos se sometieran a este rey antes de ir a la guerra y ser
derrotados por este rey más poderoso. De la misma manera, Cristo está diciendo, yo soy el rey. Yo tengo toda la autoridad, sométanse a mí. Y nos envía a nosotros, su iglesia, como heraldos suyos, heraldos de Cristo, para anunciar este mensaje. Un llamado al arrepentimiento y a la fe en Él, para que anunciemos al mundo el Evangelio, a fin de que el mundo crea a Jesucristo y se someta a Él. Porque Él es la autoridad. Él es el Rey, Él es Señor y Cristo sobre el cielo y la tierra, sobre todo lo que hay. Ese es el fundamento de nuestra misión, la autoridad de Jesús. Ahora, ¿en qué consiste la gran comisión? Vamos a los versículos 19 al 20. Encontramos que acá Cristo dice por tanto, es decir, porque yo soy la autoridad, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos varios verbos, id, haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles. Los verbos que encontramos acá tienen que ver con la gran comisión. Pero si lo leemos en el griego, como fue escrito este evangelio, vamos a ver que en realidad hay un solo verbo que está en imperativo. Y la gran comisión consiste en ese verbo, principalmente. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la orden? Es ese verbo imperativo, que es hacer discípulos. Es más, la palabra que usa como verbo podríamos traducirlo como discipulad, porque en realidad está usando la palabra de discípulo, pero en forma de verbo imperativo. Está diciendo discipulen. Esa sería la gran comisión. Discipulen, hagan discípulos. ¿Discípulos para quién? Para Cristo. Los cristianos somos discípulos que hacen discípulos para el Señor. Y en eso consiste la gran comisión, en discipular. Esa es la misión de la iglesia. El discipulado tiene que ser el centro del ministerio de la iglesia, la misión de la iglesia. El ministerio de la iglesia consiste en discipular. Ahora, ¿cómo es que hacemos discípulos? ¿Cómo es que discipulamos? Y ahí vienen estos otros verbos, que en el griego están todos en lo que para nosotros sería un gerundio, que es yendo, bautizando y enseñando. Entonces, yendo, discipulen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así es como hacemos discípulos, yendo, bautizando y enseñando. Entonces esto nos habla de estar dinámicos, estar en movimiento, en actividad. No en activismo, que es otra cosa, pero sí no estar quietos. Tenemos que estar en movimiento, en acción, manos a la obra, ponernos manos a la obra y hacer discípulos. ¿Cómo? Yendo. Y esto nos dice muchas cosas. Nos habla primeramente de ir puntualmente a las naciones, ir a los que no conocen a Dios y anunciarles el Evangelio. También nos habla de una vida de nuestro caminar con Cristo. Y en ese caminar con Cristo, en ese vivir cristianamente, también estamos yendo y proclamando el mensaje del Evangelio. Estamos yendo por la vida, anunciando, llevando con nosotros el Evangelio y anunciándolo con nuestra forma de vivir, con nuestro andar en Cristo, con nuestra vida de obediencia al Señor.
Pero el sentido primario es yendo a las naciones. Hay que ir hacia los que no conocen al Señor. Hay que alcanzarlos con el Evangelio. No hay que esperar a que ellos vengan, hay que ir. Y esto es interesante porque marca un cambio en el paradigma de cómo Dios hacía las cosas hasta el momento. En el Evangelio hay una frase que cada tanto se repite que es: vengan y vean. Cuando los discípulos iban a hablar a otros de que habían encontrado al Mesías, y la gente decía, pero ¿en serio? ¿De verdad? Los discípulos decían, vengan y vean. Había que ir hacia Cristo. Vengan. Vengan y vean. Escuchen. Véanlo con sus ojos. Conozcan y digan, después saquen sus conclusiones si Jesús es o no el Mesías. Pero yo te aseguro que es el Mesías. Vení a verlo. Míralo por vos mismo. Esa es la forma que incluso ya en el Antiguo Testamento se usaba para proclamar el mensaje. ¿Por qué uno dice, no vemos en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios enviando misioneros por las naciones? Tenemos algunos casos de gentiles que se convierten, pero generalmente no vemos al pueblo de Dios saliendo por el mundo a proclamar, siendo que Dios, al hacer pacto con su pueblo, les dice que los ha hecho su reino de sacerdotes. ¿Para qué? Y obviamente para que sean luz al mundo. Pero no vemos que estén yendo por el mundo a proclamar, más bien están en su tierra, viviendo su vida, siguiendo los mandamientos de Dios, pero no están enviando a nadie a proclamar el mensaje. Y es porque hasta entonces la misión era al revés, era vengan a conocer al Señor aquí en nuestra tierra. La gente iba a oír acerca de Israel, acerca de su éxodo, de cómo el Dios de ellos había vencido a los dioses paganos, había vencido a las naciones paganas y cómo había hecho de Israel un pueblo de esclavos, de pronto una gran nación libre, un reino próspero y fuerte. Y la gente iría y conocería al Dios de ellos. Tal es así que muchas veces vemos en la Biblia que los gentiles van a Israel maravillados y empiezan a conocer al Dios de Israel. Pero acá hay un giro, un cambio de paradigma. Ya no es venir a la tierra prometida, ya no es venir y ver a Jesús, sino que es, ahora ustedes, mis discípulos, vayan a las naciones, alcáncenlos con el Evangelio, anuncien, proclamen la autoridad de Cristo y la salvación en Él. Llamen a las naciones al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo el Rey. La iglesia tiene que ir a los perdidos y alcanzarlos con el Evangelio. Y a aquellos que creyeren, hay que bautizarlos. Esa es la otra forma, el siguiente paso en el cumplimiento de la Gran Comisión. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo creyente debe ser bautizado. ¿Cómo asume esa persona, ese gentil, ese pagano, ese idólatra, cómo asume su nueva identidad en Cristo y se convierte en miembro del pueblo de Dios? Pues por medio del bautismo. En el bautismo, como nos enseña la Biblia más adelante, como por ejemplo en Romanos 6, en el bautismo el creyente está anunciando a los testigos de ese bautismo que Él ha muerto al pecado, que Él ha creído en Jesucristo y que en Cristo ha resucitado a una nueva vida, ha nacido de nuevo a esta nueva vida en Cristo y para la gloria de Dios. En el bautismo esa persona está diciendo, yo también soy un creyente en Jesús, yo también soy un discípulo de Cristo. Y los creyentes allí presentes como testigos
están dando su aprobación y diciendo, efectivamente Él es nuestro hermano en Cristo. Verdaderamente esta persona se ha arrepentido y ha creído y es un discípulo de Cristo. El bautismo entonces es la entrada a la membresía de la iglesia, al cuerpo de Cristo. El bautismo viene a ser este sello del nuevo pacto. Todos los pactos bíblicos tenían un sello que garantizaba ese pacto. Con Noé tenemos el arco iris, con Abraham tenemos la circuncisión, con el pacto de Sinaí hubo un derramamiento de sangre de un cordero. Y aquí, en Cristo, el bautismo es el sello del nuevo pacto. Es nuestra entrada en pacto con Cristo. Ese bautismo es el sello. Entonces, todo creyente, toda persona, una vez que escucha el mensaje, el anuncio del Evangelio, y lo recibe, lo cree y se arrepiente de sus pecados, debe bautizarse. No puede ser que una persona se diga creyente, se reconozca cristiana a sí misma y pasen los años sin haberse bautizado. Todo aquel que se reconoce cristiano debe pasar por las aguas del bautismo. Es el sello del nuevo pacto, es su testimonio, de su forma de decir, la forma bíblica de decir, yo también soy cristiano, yo también he muerto el pecado, he creído en Jesucristo, he nacido de nuevo en Cristo. Ahora, la vida cristiana es una vida de discipulado constante, de discipulado continuo. Nunca uno va a terminar de aprender. Constantemente estamos aprendiendo más del Señor, siendo enseñados por Él. Y debemos seguir aprendiendo y profundizando en la palabra del Señor. Podemos leer la Biblia completa miles de veces y siempre vamos a aprender algo nuevo. Nos ha pasado seguramente que hay versículos que los leemos muchas veces, los sabemos de memoria, pero cuando los leemos de vuelta, de pronto decimos, no me había dado cuenta de un detalle en este pasaje. Aprendí algo nuevo de este versículo que lo he leído miles de veces y que lo entiendo y sé lo que dice, pero acabo de descubrir una enseñanza nueva que en realidad ya estaba ahí, no era nueva, estaba ahí, pero recién me doy cuenta de un detalle que me enseñó algo nuevo. Para mí es nuevo. Y es que el Espíritu Santo continuamente nos está instruyendo, enseñando, iluminando para que entendamos más y más la palabra de Dios, para que la obedezcamos mejor y así podamos ser conformados por el Señor, más y más parecidos a Cristo. Él nos está haciendo cada vez más parecidos al Señor. Entonces nuestra vida, la vida cristiana, es una vida de discipulado. Somos discípulos de Cristo y eso no acaba nunca. El discipulado no termina con el bautismo, continúa. El bautismo es tan solo una parte, un inicio. Es un ritual de iniciación al discipulado cristiano, a la vida cristiana. Pero nuestro discipulado continúa. Por eso el Señor también ordena que el siguiente paso en la Gran Comisión es continuar enseñando. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El cristiano no puede quedarse dormido en los laureles. Listo, ya soy salvo. Ya conozco a Cristo, ya me voy al cielo. Sino que constantemente debemos seguir aprendiendo del Señor. Constantemente debemos morir a nosotros mismos, humillarnos más, abandonar el pecado, morir cada vez más al pecado, mortificar la carne, mortificar el pecado en nosotros. Y ser cada vez más santificados. Para eso necesitamos conocer más y más las Escrituras, profundizar en ellas, inquirir en ellas. La vida del cristiano consiste en constantemente seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Por eso parte de la Gran Comisión consiste también en seguir enseñándonos la palabra de Dios, para que la guardemos, para que la obedezcamos, para que obedezcamos todo lo que el Señor nos ha mandado.
Ahora, lo interesante es que esta gran comisión la podemos llevar a cabo, pero si prestamos atención, se trata de una tarea magistral, una tarea sumamente grande, desafiante, difícil. No es fácil ir a las naciones y proclamar el mensaje. A veces da miedo. A veces los desafíos son grandes. Predicar el evangelio en ciertos lugares es realmente peligroso. Predicar el mensaje y que una persona crea que este mensaje es verdadero es difícil. Es una tarea sumamente enorme para nosotros, simples personas. Pero acá el Señor nos dice que no depende de nuestras propias fuerzas, sino que esta gran comisión la podemos llevar a cabo en el poder del Espíritu Santo. Cuando Él nos dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Que esta gran comisión no depende de nuestras fuerzas, depende de la fuerza de Dios, depende de su poder, porque Él es el que tiene toda potestad, todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él tiene todo poder y nos capacita con ese poder. Y en su poder podemos hacerlo. Por eso Él envió al Espíritu Santo para que nos capacite y nos dé el poder para poder llevar a cabo la misión. El Espíritu Santo, el que pone la palabra de Dios en nuestra boca, el que nos ilumina, nos da sabiduría para poder cumplir con la tarea y llevar a cabo la gran comisión. Por eso, en Hechos 1:8, al momento de su ascensión a los cielos, el Señor le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuando recibiéramos ese poder, cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros y nos diera el poder, entonces íbamos a poder cumplir la tarea de ser testigos de Cristo, ser heraldos de Cristo y anunciar el Evangelio, proclamar su mensaje y cumplir con la gran comisión. Primero tiene que venir el Espíritu Santo sobre nosotros y ese Espíritu Santo nos da el poder. Dios viene a morar en nosotros y nos da el poder. Y eso es lo que vemos que después ocurre en Pentecostés. Y todo creyente al momento de nacer de nuevo recibe el Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene en sí el poder, es capacitado por Dios mismo, que habita en él y lo moldea y lo capacita y lo fortalece y le da el denuedo, el valor, la valentía para que pueda proclamar el mensaje. Pone las palabras para que el creyente pueda hablar y dar el mensaje. Le da la iluminación y el entendimiento para poder cumplir con la gran comisión. No es en nuestras propias fuerzas, no es en nuestro poder, es en el poder de Dios, es en las fuerzas de Cristo. O para hacer un guiño a cierta frase citada por cierto político, es con las fuerzas del cielo, literalmente. Realmente esto lo hacemos con las fuerzas del cielo, con el poder de Dios, porque su Espíritu, el Señor mismo, viene a morar en nosotros y hace posible, no solo que vivamos como Cristo quiere, sino que podamos cumplir con la gran comisión, que podamos hablar en su nombre. Entonces, porque Cristo es la autoridad, porque Jesús es Señor y Cristo, Señor y Rey, y porque es Dios mismo que ha vencido la muerte y el pecado, por eso vamos a predicar el Evangelio. Por eso la iglesia debe cumplir con la gran comisión. Y la gran comisión consiste en discipular, y eso lo hacemos yendo a los perdidos,
bautizando a los que creyeren de ellos y enseñándoles a guardar, a obedecer todo lo que el Señor ha mandado, enseñarles cómo vivir cristianamente. Pero esto entonces nos lleva a un llamado a la acción. Hay que ir y anunciar el Evangelio a los perdidos. El cristianismo creció y se expandió por el mundo por eso, porque la iglesia fue a las naciones, fue a los perdidos, anunció el Evangelio, el mensaje de salvación en Cristo Jesús, por fe en Él. La iglesia hizo discípulos. Y a lo largo de la historia lo hizo de distintas maneras. Pero hubo un momento en la historia en que el cumplimiento de la Gran Comisión se vio ensombrecido, estancado o estropeado de alguna manera. Algo interesante es que con la Reforma se volvió al centro del Evangelio, se volvió al Evangelio. Volvimos a centrarnos en Dios. Pero si bien hubo muchas conversiones, surgió un problema. Las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, habían perdido lo que hasta entonces era la forma que se venía usando por siglos para predicar el evangelio, que era el sistema de los monasterios. Los monjes iban a lugares lejos, se instalaban a construir un monasterio, se instalaban ahí y desde ahí llevaban el evangelio por la zona. Eso desapareció, porque ya no había monjes. Entonces, de pronto surgió un problema. ¿Cómo hacemos para llevar el evangelio a las naciones? Ni hablar que después con el tiempo hubo algunos que creyeron erradamente que la Gran Comisión era solamente para los tiempos de los apóstoles. No sé cómo llegaron a entender eso. Otros decían, bueno, si Dios ha escogido a los que han de ser salvos, no tiene mucho sentido que me esfuerce por predicar el evangelio, porque total, de alguna forma Dios se las va a arreglar para que esa persona se salve si ya está escogida. Entonces con eso algunos se excusaban, era un pretexto en realidad, para no predicar el evangelio. De vuelta, de pronto hubo un estancamiento, se estaba estropeando la misión, se estaba descuidando y se estaba desobedeciendo esta orden del Señor que es la Gran Comisión. Y de pronto aparece un bautista en Inglaterra, William Carey, que es conocido por ser el padre de las misiones modernas. Y básicamente idea lo que sería la solución, que es la creación de asociaciones misioneras. Por ahí no nos damos cuenta, pero eso que hizo William Carey y que llegó a fomentar de nuevo las misiones, es el legado bautista para el mundo evangélico. No existía eso en el resto del mundo evangélico. Eso de mandar un misionero no estaba estructurado, no existía. Había algunos casos de misioneros, pero no estaba estructurado. William Carey le dio un formato, un orden. Y ese fue su legado. Y hoy es como normal para cualquier denominación evangélica enviar un misionero y ser una iglesia misionera y sostener a los misioneros y armar organizaciones misioneras y capacitar a los misioneros o a los que quieren ser misioneros y enviarlos y sostenerlos. Hoy para cualquier evangélico eso es como normal. Pero en su momento a nadie se le había ocurrido. No era tan obvio. Y fue William Carey, un bautista, el que introdujo esa idea. El padre de las misiones modernas básicamente ha hecho algo que es el legado bautista para el mundo evangélico, y son las misiones. Entonces, no debemos nosotros como bautistas descuidar este precioso legado que de nosotros salió al mundo evangélico. Sería como muy irónico que de pronto los bautistas dejemos de ser misioneros, siendo que somos los creadores de las misiones modernas. ¿Qué estamos haciendo entonces para alcanzar
a las naciones, para hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué estamos haciendo para proclamar, anunciar el Evangelio? Hay distintas cosas que podemos hacer. Principalmente lo que se hace en la iglesia, el servicio dominical y todos los espacios de aprendizaje, los grupos pequeños, los grupos de oración, los distintos ministerios, son una manera específica de cumplir con la gran comisión acá. Pero acá sería más como el vengan y vean. La gran comisión es yendo. Una forma muy básica, pero cotidiana y que todos podemos hacer es con el testimonio de la vida cristiana. Hay un dicho que se le suele atribuir a San Francisco de Asís, que decía: predica el Evangelio siempre y de vez en cuando, cuando sea necesario, habla. Bueno, algunos usan esa frase como básicamente para no predicar el Evangelio nunca y simplemente dicen, no, pero yo con mi vida cristiana predico el Evangelio. Explícame expiación limitada con tu vida. Explícame depravación total con tu vida. No sé, hay que hablar algunas cosas, hay cosas que se tienen que hacer explícitas. Pero sí, en realidad esa frase lo que significa es que predicamos el Evangelio no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras vidas, porque es muy hipócrita predicar del amor de Dios y del perdón si yo no amo ni perdono y si vivo en pecado. Creo que es John MacArthur que dijo, no tiene mucho sentido decir que Cristo te salvó y seguís viviendo en pecado, porque entonces la pregunta es, ¿de qué te salvó? Si seguís viviendo como antes, si seguís viviendo en pecado, entonces, ¿de qué te salvó Cristo? ¿Te salvó realmente? Sería muy hipócrita. Entonces nuestro mensaje tiene que ir acompañado de una vida. Ahora, esa vida cristiana lo que va a hacer es afianzar, darle veracidad al testimonio hablado, pero el testimonio hablado tiene que estar. Las personas dicen, che, esta persona es distinta. Antes se deleitaba en el pecado, ya no. Antes vivía de esta forma, ya no. Antes maltrataba a su esposa, ya no. Antes no se hacía cargo de sus hijos, ahora se hace cargo. Antes era odioso y detestable y odiaba a todo el mundo, ahora no, él ama a todos y es amable con todos y de pronto es querible, algo le pasó. Esto no es normal. ¿A qué psicólogo va? No, ninguno. ¿Qué te pasó? Estás distinto. Cristo me cambió. A ver, háblame de eso. Contame, ¿por qué? ¿Qué lavado de cerebro te hicieron? ¿Cómo es eso? No, ningún lavado de cerebro. Cristo me cambió y se proclama el Evangelio. Da pie para que se hable del Evangelio. El testimonio vivido tiene que ser una compañía del testimonio hablado. Pero no debe faltar el testimonio hablado. Otra manera es en la que todos podemos ser parte sin tanta complicación es invitar a la gente a la iglesia, al servicio dominical o a los grupos pequeños. Invitar a las personas a que vengan. Es una forma de también llevarles el Evangelio. Otra manera es básicamente con las distintas actividades evangelísticas. Cuando hacemos evangelismo repartiendo un folleto. De hecho, acá en la iglesia tenemos un montón de folletos que los han visto y en alguna ocasión hemos salido a repartirlos, donde se explica todo el Evangelio. Repartir folletos, ir a hablarle a la gente acerca del Evangelio, actividades evangelísticas que se pueden hacer en las plazas o en distintos lugares públicos, son formas de ir a las naciones y hacer discípulos. Y en eso todos podemos participar. Otra manera, más comprometida, tiene que ver con las misiones. Ya sea, bueno, la más comprometida sería ir como misionero a un lugar. Y en este sentido tenés que tener llamado misionero.
y la iglesia tiene que reconocer ese llamado misionero y te tiene que preparar y apoyar en tu preparación y en el envío, y una vez que te envió, también la iglesia te tiene que sostener como misionero cuando estás allá. Ahora, aquellos que dicen, no, pero yo no tengo el llamado misionero, les toca la parte de sostener, de apoyar al misionero, y ahí es donde todos podemos comprometernos más, en oración por los misioneros y en ofrendas para sostener a los misioneros. También ofrendas para sostener a la iglesia y su ministerio. Todo eso es la forma en que participamos de manera muy comprometida en la proclamación del Evangelio. Y hay otra manera que quizás debe ser algo que nos surja natural, debe ser un hábito, debe ser natural para nosotros. Y quiero en esto animarlos y en crear nosotros una cultura de evangelismo. ¿Qué es esto de una cultura de evangelismo? Es básicamente que para nosotros como iglesia sea normal evangelizar. Tiene que ser algo habitual. No solamente en el ir, sino también cuando viene gente nueva y poder recibirlos y poder cuidarlos en el sentido de saber, bueno, conocerlos y saber si realmente conocen el Evangelio, si necesitan que se le aclare el Evangelio, porque hay muchas personas que vienen y tienen años de iglesia y tienen cultura cristiana, pero no han conocido el Evangelio realmente. O quizás lo han escuchado tantas veces que se lo saben de memoria, pero todavía no han nacido nuevo. Y es bueno que uno a la gente nueva los reciba, les dé la bienvenida, pero también quiera conocerlos y saber, preocuparnos por saber si realmente han nacido de nuevo. Y tenemos ahí la oportunidad de predicarles el Evangelio, explicarles el Evangelio. Hay un caso muy interesante en la Biblia donde se da con Priscila y Aquila, que se topan con un hombre que predicaba el Evangelio, pero él solamente conocía el anuncio de Juan el Bautista, no conocía lo que había pasado después, pero él estaba anunciando el Evangelio, solo que había cosas que no conocía muy bien, y Priscila y Aquila dijeron, está bien tu mensaje, pero hay algunos ajustes que hay que hacer, y les explicaron el Evangelio. Bueno, gente así hay muchos. Y también hay gente que puede tener años de iglesia y no ser salva, nunca haber escuchado el Evangelio. Me pasó una vez en un evento evangelístico que hicimos con varias iglesias en Córdoba. Eran 3 iglesias durante 3 sábados. En las reuniones de jóvenes llevamos gente de la universidad, o sea, estudiantes o amigos. La idea era invitar gente a esta predicación del Evangelio cada sábado en una iglesia distinta. Y las 3 iglesias nos coordinamos para ir todos juntos y trabajar en esa obra de evangelismo. Y algo que un poco me llamó la atención es que muchos habían invitado gente de otras iglesias. O sea, la idea de hacer un evento evangelístico que invite a gente que no es cristiana. No tiene mucho sentido invitar más cristianos. Entonces estaba un poco molesto porque decía, ¿por qué invitan más cristianos? O sea, todos los que han venido son de iglesias cristianas. Hay muy pocos que vinieron que nunca pisaron una iglesia. ¿Por qué invitan más cristianos? No tiene sentido. Es un evento evangelístico. Después Dios me tapó la boca. Porque en la cocina, yo estaba ahí ayudando en lo que era el servicio de la comida después de la reunión, y me quedo charlando con alguien que venía de una iglesia chiquita del sur de Córdoba, y hablando me dice que estaba maravillado, que él le encantó lo que escuchó. Me dijo, yo sirvo en los adolescentes desde hace tantos años y empecé a ir a la iglesia desde hace tantos años. Básicamente como hacía 14 años que había ido a la iglesia y hacía unos 10 años que estaba sirviendo a los adolescentes. Pero me mató lo que dijo después. Esta es la primera vez que visito otra iglesia y es la primera vez que escucho el Evangelio. Y yo me quedé como, ¿y qué le estuvo enseñando todos estos años a los adolescentes? Pero después pensé, pará, ¿cómo es que estuvo todos estos años y no conocía el Evangelio? O sea, estuvo en una iglesia 14 años y hoy es la primera vez que escucha el Evangelio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no sé, pero me alegro que haya escuchado el Evangelio.
Y ahí, bueno, tiene sentido de vez en cuando invitar cristianos a otro lado. Porque es verdad, hay gente que pasa años y años y tiene mucha cultura cristiana, pero no conoce el Evangelio, no ha nacido de nuevo. Entonces es bueno que como iglesia tengamos esa cultura de evangelismo, de viene una persona nueva y busquemos conocerlo, saber de su vida, pero nos preocupemos por ver si esa persona realmente ha conocido al Señor, si realmente ha entendido el Evangelio y si realmente ha nacido de nuevo. Quizás necesita que le expliquemos el Evangelio de nuevo. Tal vez sea la primera vez que lo escuche, tal vez lo ha escuchado miles de veces y se lo sabe de memoria, pero necesita que se lo expliquemos. Y ya el Espíritu Santo hará la obra, pero tiene que estar en nosotros el hábito, esa cultura de evangelismo. Gente nueva que viene, recibirlos, darles bienvenida y cuidar esa alma, preocuparnos por esa alma. ¿Realmente conoce el Evangelio? ¿Realmente ha nacido de nuevo? Eso debe ser nuestro hábito, debe ser una cultura para nosotros, algo que nos haga naturalmente, y eso también es una forma de cumplir con la gran comisión. No dejemos de anunciar el Evangelio, ya sea acá, en el trabajo, en el almacén, en el barrio, donde sea que vamos, no dejemos de proclamar el Evangelio. Independientemente si tenemos el llamado a ir a las naciones o si va a ser localmente, es el ministerio de la iglesia cumplir con la gran comisión, anunciar las buenas noticias de salvación por la fe en Jesucristo. Oremos. Dios nuestro y Señor nuestro, te damos gracias por habernos salvado en Cristo. Y gracias por este enorme honor que nos das de ser tus heraldos, tus mensajeros, enviados a las naciones para anunciar tu salvación. Señor, no queremos ser descuidados en la gran comisión. Queremos obedecerte. Haz que podamos obedecerte fielmente en el cumplimiento de la gran comisión, que podamos proclamar este anuncio del Evangelio fielmente y con valor. Y que podamos también sostener a aquellos que lo hacen a través de las misiones. Señor, queremos ser una iglesia fiel a ti en esta tarea. Trabaja en nuestros corazones para que no seamos descuidados en la tarea, en la gran comisión que nos has encomendado. Oramos por toda esta zona, Señor. Que podamos proclamar el Evangelio por todo Saldán, por Villa Allende, Mendiolaza, la zona de Argüello, Riverindarte, toda esta zona de acá. Señor, que podamos llevar tu Evangelio. Hay hermanos de acá que son de otras localidades más lejos todavía, que ellos puedan proclamar tu Evangelio allí donde están. Señor, que realmente cumplamos con esta misión de discipular a las naciones. Obra en nosotros y que tu Espíritu Santo nos dé el poder y el valor y las palabras para comunicar tu mensaje, tu Evangelio. Señor, también te pido por cualquier persona que esté aquí que quizás todavía no te conozca, que todavía no ha nacido de nuevo, que tu Espíritu lo mueva, lo inquiete, lo lleve a querer inquirir en el Evangelio, a querer conocerte. Muévelo al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Y muévenos a nosotros como iglesia para que podamos explicarle el Evangelio. Todo esto te lo pedimos, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Señor y Cristo. Amén. Gracias.